Hola amigas y amigos del portal del Villegas. Como ustedes se dan cuenta, la luz es distinta. Mañana tenemos una mantención del portal y por lo tanto estoy haciendo este video en la noche del lunes. Ustedes la van a ver en algún momento del martes, pero lo estamos haciendo ahora en la noche. Afortunadamente hay algunas cosas que se han producido en el curso del día como para comentarlas, y además, como para variar un poco, voy a tocar un tema que lo subí en un audio. Los audios generalmente son breves, nunca ha habido uno que dure más de 10 minutos. Y resultó bastante visitado porque el tema parece que interesa, y es el tema OVNI. Y me voy a referir a él en algún momento más, al final del programa. Algunos elementos matemáticos, estadísticos, para que ustedes los consideren. Pero vamos a partir con lo que se ha estado produciendo en el curso del día. La ex nueva mayoría, ahora llamada Convergencia Progresista, era que no, decidió ser buena onda con el presidente y le pareció bueno esto de entrar a revisar cómo está constituido el sistema de control, que es lo que anunció el presidente de la República que era preciso hacer para que no se produzcan algunas situaciones bastante irregulares, por decirlo suave, que se han producido. Y inmediatamente la oposición dijo que les parecía muy bien. Pero ojo con este asunto. Para la oposición no se trata simplemente de una reforma administrativa que impida que nadie se avive directa o indirectamente con fondos públicos. Heraldo Muñoz dijo que había que también echar un vistacito a cómo se lleva a cabo la instrucción en las escuelas matrices, que es la esencia, el corazón y el cerebro de las Fuerzas Armadas son las escuelas matrices. Y la esencia, el corazón y el cerebro a su vez de las escuelas matrices es su instrucción. De manera tal que una revisión a fondo de la instrucción en las escuelas matrices significa una revisión del gusto de Heraldo Muñoz y de la gente de oposición. Todo esto envuelto en el lenguaje habitual de democratizar más esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado qué clase de instrucción les gustaría a los señores de la oposición, a la gente de izquierda, a los progresistas, instaurar en las Fuerzas Armadas. En general, el instinto, el primer reflejo condicionado de las izquierdas es debilitar, si es posible, neutralizar, marginar lo más posible las Fuerzas Armadas. Para ellos siempre la piedra del tope. Siempre. Lo primero que se intentó, no lo primero, digamos, la primera cosa que se intentó en gran escala o radical durante el gobierno de Salvador Allende para superar ese obstáculo fue el intento de Carlos Altamirano de dividir las Fuerzas Armadas horizontalmente. Él creía que era posible partir en dos a las Fuerzas Armadas. Por un lado quedaban como una cabeza de capitán, el estamento de los oficiales, y por otro lado quedaba la tropa, ¿no?, más cerca del pueblo, supuestamente. Eso no les resultó. En todas partes donde hay un proceso de izquierda en marcha, uno de los objetivos estratégicos es liquidar la capacidad de las Fuerzas Armadas. Naturalmente, esto toma muchísimas formas. En el caso de los grupos revolucionarios en los años 60, 70, se trataba de formar una guerrilla y luchar directamente, militarmente, contra las Fuerzas Armadas. Así fue como los Castro llegaron al poder en Cuba. Cuando eso no se puede, se busca por pasos sucesivos, por reformas del personal, por ejemplo, ir sacando lo que se hizo en Venezuela, lo que hizo Maduro, ir sacando a los oficiales sospechosos. Ha sacado a cientos de oficiales. ¿Sospechosos de qué? De traicionar a la patria, de traicionar al ejército, de traicionar al pueblo. No, de no estar a la orden del señor Maduro y antes del señor Chávez. Entonces, eso es un pecado imperdonable, y por ese procedimiento de ir sacando los mandos superiores y poniendo gente que son criaturas de los gobernantes, ya sea del autócrata, del mandatario, del partido en el poder, se logra también controlar las Fuerzas Armadas. Y cuando no se puede hacer eso, o cuando se quiere hacer algo más también, se pretende cambiar la estructura interna de las Fuerzas Armadas. Eso fue lo que se hizo
en los países en que efectivamente estos regímenes triunfaron. En la Unión Soviética, una de las primeras cosas, uno de los primeros crímenes que cometió Stalin fue liquidar prácticamente a todo el alto mando y la oficialidad, incluso a nivel medio, de las Fuerzas Armadas, de los militares que venían de la época del zar. Los liquidó. Y por eso tuvo muchos problemas al principio de la guerra. Los alemanes se encontraron enfrentando un ejército que estaba descabezado, con oficiales recién llegados que no sabían ni siquiera, digamos, montar una pistola, y los barrieron del mapa, literalmente, al principio. Y porque el ejército ruso estaba formado por una oficialidad improvisada, pero que eran fieles, leales al Partido Comunista y a Stalin. Entonces yo no estoy diciendo que esas sean las ideas de Hernando Muñoz. Estoy diciendo nomás que hay que tener mucho cuidado con estas intervenciones en lo que es el núcleo, el sostén, finalmente, del orden social. No nos engañemos con esto. Por supuesto, para algunos, para los progresistas, es un orden social inicuo y por lo tanto estas Fuerzas Armadas son malignas, o sea, están defendiendo una cosa injusta, son un instrumento de la burguesía, de los capitalistas, de los empresarios, de los ricos, de las clases, de los ricos, de las clases de las élites. Entonces, claramente a ellos no les gusta esa Fuerzas Armadas. Ellos quieren unas Fuerzas Armadas populares, ellos quieren unas Fuerzas Armadas que ellos puedan controlar. Ese es el nombre que le dan en Fuerzas Armadas Populares, Fuerzas Armadas del Pueblo. En el fondo son Fuerzas Armadas de la nueva élite gobernante, si es que llegan a gobernar. Así que ojo con estos intentos del señor Muñoz y de otros de apoyar la revisión administrativa, pero también meterse en esto de la formación de las escuelas matrices. Yo no sé si ustedes conocen, en primer lugar, probablemente la gente de oposición no tiene idea de cuál es el currículum y la formación de los oficiales de las escuelas matrices. Yo les puedo asegurar, porque conozco, que es desde el punto de vista técnico de una estrictez y de una exigencia enorme. Enorme. La gente que sale de ahí con un título profesional, la gente que se convierte en ingeniero de las Fuerzas Armadas o en técnico electrónico de las Fuerzas Armadas o cualquier otra especialidad, son realmente buenos. Es un material de mucha calidad. Aprenden además una absoluta valoración de los valores nacionales, que son siempre muy sospechosos para algunos. Siempre eso les suena otra vez a lo mismo, al ejército defensor de los ricos. Así es que ojo con esto de cambiar la formación de las escuelas matrices. No creo que haya mucha agua en esa piscina, pero ahí aparece otra vez es como cuando uno está sondeando cómo está el pastel, a ver por aquí y por acá, a ver si se puede uno meter. Esa es una cosa que salió hoy día. La otra es las declaraciones o la intervención que tuvo el director de Canal Nacional, Jaime de Aguirre, en una comisión a propósito de las reformas o de los usos de los dineros que ya se le donaron a Canal Nacional, 65 millones de dólares, y qué van a hacer con esas plata y cómo está enfrentándose el canal a estos nuevos tiempos que según Jaime Aguirre son totalmente distintos, y eso es verdad, al de los años 2000 y la década anteriores todavía mucho más. La televisión era el gran medio de publicidad, ya no lo es más, y recibía cantidades enormes de dinero. Todos los que trabajaron en los años 70, 80, incluso parte de los 90 creo, pero ya no tanto. Por ejemplo, en Canal 13, que es como el ejemplo máximo, recuerdan con una lágrima que les corre por la mejilla el periodo en que estaba de director don Heliodoro, muy querido, y donde los sueldos, los bonos, las gratificaciones, la plata manaba para todas partes. No solamente para los ejecutivos, así cobrándose para callar un bono de productividad como ocurre en tantas empresas, sino que realmente desbordaba. Había mucho dinero disponible y le llegaba a todo el mundo. Y era la época en que la televisión en general y Canal 13 en particular, también supongo que Televisión Nacional en algún grado, disfrutaban de una enorme cantidad de ingresos. Y esos organismos crecieron, son verdaderos dinosaurios. Estamos hablando de empresas que tienen cientos, miles de empleados a veces. No sé exactamente el número, estamos hablando de mucha gente. Un enorme aparataje físico, grandes edificios, una máquina que ya no se sostiene porque la televisión dejó de ser tan remunerativa desde el punto de vista publicitario. La publicidad se va por muchos otros canales ahora, desde luego internet. Y entonces tienen un problema. Houston, we have a problem, dicen en todos los canales de televisión, todos. Eso es una de las cosas que dijo Jaime Aguirre. Y lo otro, bueno,
dijo que esto de transparentar los sueldos de los rostros perjudicaría, dijo, la competitividad. Porque todos los canales competimos, dijo, por audiencia y talentos. Lo de la audiencia es cierto, lo de los talentos... ¿qué quiere decir exactamente con eso? O sea que si se transparentan, que Pepito del matinal gana 5 palitos o 4 palitos y el demás ya gana 8 palitos, ¿eso va a perjudicar la competitividad? Quiere decir Jaime Aguirre que si se sabe que fulano de tal en realidad gana mucho menos de lo que se cree, entonces otros canales van a decir, cáspita, este hombre que es tan talentoso como tanta gente de la televisión, ¿verdad? Hay que llevárselo, ofrezcámosle 500 lucas más. Yo no sé si se refería a eso. Esta competencia por la audiencia y los talentos. Suena bien en todo caso, una bonita frase. Y luego nos explicó acerca del uso del dinero, de los 65 millones de dólares. 22, yo no sé cuánto se va a usar para pagar las deudas, 22 para digitalizar la digitalización terrestre. No sé a qué se refieren con la digitalización terrestre, me imagino que es digitalizar las conexiones de todas las distintas estaciones en el país, las redes, qué sé yo. Esos 22 para eso, 25 para otra frase misteriosa, adecuación competitiva. ¿Qué significa eso? Supongo que si la competitividad va, como también lo dijo en algún otro momento Jaime Aguirre, por el tener que despedir gente. Lo dijo de una forma mucho más suave. Jaime Aguirre conoce ese estilo, ¿no? Suave. Así. Entonces, me imagino que esto tiene que ver con los bonos de despedida, las indemnizaciones. 22 millones de dólares. 25 millones. Para la adecuación competitiva se llama. Ahora. Yo no tuve ni una. Y luego hay otros 18 para una señal cultural que nadie supo nunca en qué va a consistir. Porque esto de la cosa cultural da para cualquier desde luego da para un debate entre todas las partes que creen que la cultura consiste en poner a unos tipos a tocar zampoña o flautas dulces. Otros piensan que solamente son las óperas de Verdi. El de más allá cree que la cultura consiste en entrevistar a unos estudiantes balbuceantes que van a hablar sobre su... no sé, no se ha definido, por lo menos no se ha definido. Y en todo caso está ahí en el aire, son en el limbo esos 18 millones de dólares. Yo tengo muchas dudas respecto, yo trabajé años en la televisión, como ustedes saben, un cuarto de siglo, en otro canal, pero en la televisión. Y trabajé bajo las órdenes de Jaime Aguirre también, así lo conozco. La televisión, tal como funciona ahora en Chile y en muchas otras partes, es una especie en extinción. Quedaron con la inercia de estos enormes personales, de estos enormes recintos, de toda esta enorme infraestructura que ya no corresponde a los tiempos, porque no hay tanto dinero y porque las tecnologías les están sacando el público. Por ejemplo, primero fue el Betamax o el VHS, ¿no es cierto? Empezaron a perder un poquito de gente que prefería ver sus películas ahí que estarlas viendo con 25 cortes comerciales. Pero eso no fue nada. Después vino la televisión por cable. Eso le sacó otro montón de espectadores. Y luego vino Internet, y eso yo creo que ha sido realmente durísimo el golpe. Por lo que uno ve a su alrededor, por lo que uno mismo hace, hay muchísima gente que hace tiempo que ya no prende el televisor, que no ve televisión abierta. Que cuando llega a ver televisión va al cable a ver algo que le interese y que sabe que se va a dar en tal cable a tal hora. Y muchos otros simplemente están viendo todo en Internet. Películas, en Netflix o en estos sitios más o menos truchos, ¿no es cierto?, donde uno a veces ve películas antes que las estrenen en los cines. Después está YouTube, donde uno encuentra muchísimas películas, incluso algunas subtituladas, no muchas, pero algunas, películas viejas, en fin. La oferta de material audiovisual es enorme y con eso también tiene que competir la televisión abierta y se le está haciendo cada vez más difícil. Y la televisión va a tener que hacer mucho más que simplemente despedir con esta adecuación competitiva de 25 palos a personal. Va mucho más allá. Ahora yo entiendo que es muy difícil adecuar un organismo tan grande. Las radios lo hicieron parcialmente. Si ustedes van a muchas de las radios de las muchísimas radios que hay en el dial en Santiago, por ejemplo, se van a encontrar con que la radio es 2 o 3 piezas con equipos,
computacionales y no mucho más. Como ahora las radios están difundiendo mucho más programas de conversación que programas musicales, bueno, hay que pagarle a esas personas y entonces otra vez se vuelve a encarecer. Pero en general las radios hicieron un tremendo ajuste. Quiero decirle a la gente más joven que en un momento dado en las radios de Santiago eran también unas entidades no tan grandes como la televisión hoy, pero grandes, con teatro. Tenían una sala donde algunos programas se hacían en vivo y la gente iba a la platea a ver cómo se desarrollaba el programa. Eran entidades realmente grandes, con mucho personal administrativo, mucha gente, muchos locutores, muchos equipos deportivos, siempre eran muy grandes, los que hacían los radioteatros, un montón. Todo eso se acabó. Ya no hay radioteatro, los equipos de los departamentos deportivos que siguen siendo los más grandes, las radios se han achicado mucho, y aún así tienen problemas. Tienen problemas porque la tecnología simplemente les ha ido achicando el territorio. Tienen que competir los mismos canales y a veces casi las mismas radios por un botín cada vez más pequeño. Y por eso estos 65 millones de dólares que le donaron amorosamente a Televisión Nacional. Uno incluso se puede preguntar exactamente en qué consiste una televisión nacional pública, cuál es su diferencia con cualquier otro canal. ¿Por qué a título de qué el Estado tiene que ayudar a financiar esa entidad? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el bife en la parrilla que ofrece un canal X en comparación con otro? Están simplemente disputándose lo mismo, ¿cómo se llaman? Los reality shows, las teleseries turcas o colombianas o mexicanas. Eso es todo lo que nos ofrecen. Y cada vez más gente está dejando de ver televisión, en parte porque la encuentran mala y en segundo lugar porque tienen esta otra oferta. Y vamos a, no porque sea de noche, esté grabando de noche este programa, voy a dejar de mostrarles otra oportunidad, otra opción para los bebedores de vino tinto. Esta opción es, como ustedes ven aquí en este saquete, el Club Explora de Eudora Vino. El Club Explora es un club donde usted se inscribe, paga una OF al mes y religiosamente una vez al mes le llega una caja con 2 botellas envueltitas como ustedes las ven, con unos vinos realmente, estas se las he mostrado 1000 veces, pero en fin, realmente interesantes, ricos, yo los he probado. O sea, me mamé una de estas botellas, dejé una para mostrarla. Artesano se llama esta. Ustedes ya saben, porque se los he contado, que hay muchísimas viñas chicas. Y en Club Explora hay 2 enólogas expertas que están todo el tiempo viendo a ver qué cosa rica y nueva y diferente ofrecerle a nuestros socios. Y eso es lo que hacen. Y una vez que eligen 2 botellas cada mes, todas las veces son distintas, le agregan al lado una receta preparada por un chef para que preparen con ese vino en particular y este otro vino en particular el plato más adecuado. Eso es lo que hacen en el Club Explora. Y yo creo que es un bonito regalo. Además, usted puede hacer un gift card, puede entregar un gift card de regalo con una suscripción por un mes, 2 meses, lo que quiera, según lo que usted quiera, el volumen de regalo que quiera hacer, pues eso ya es asunto suyo, pero lo puede hacer. Estas botellas se entregan, por supuesto, en el lugar que usted elige cuando se hace socio del club y realmente son vinos muy ricos, son muy distintos. Es bueno siempre explorar nuevos vinos, independientemente que uno sigue fiel al vino de cabecera que tiene, pero explorar de vez en cuando algo distinto es una experiencia muy grata. Todos los bebedores de vino lo sabemos y lo hacemos, además. Una vez más, me cuesta devolver esto a su saquete, porque, bueno. Y ahora voy al tema final, que ustedes están esperando a ver qué cosas absurdas van a decir ustedes, dice Villegas, respecto al tema de los bufos, que es una cosa tonta, etc. Yo ya de eso hablé en el audio y dije que hay gente que rechaza con una sonrisita burlesca este tema sin haber siquiera leído un libro, haber visto ni un solo, no haber hecho ni una investigación sobre el particular, 0 investigación. Hoy en día está lleno de lugares en YouTube y otras partes en Internet donde hay sitios serios donde se investiga esto, lo está investigando el gobierno norteamericano, el propio gobierno está entregando a gotitas algunos videos que son realmente increíbles. Este es un tema serio. Pero vamos más atrás. Hay una frase que a veces, o en realidad bastante a menudo en programas que van a tratar este tema de la vida extraterrestre,
se dicen la siguiente frase, que me parece una de las frases más estúpidas que jamás hayan sido acuñadas y dichas por el género humano. Y que es dicha además con un aire melodramático. Dicen: ¿estamos solos en el universo? ¿Estaremos solos en el universo? El universo. O sea, no solo nuestro sistema solar, no solo nuestra galaxia, sino que todas las galaxias, que son millones. Hagamos un poco de matemática a propósito de esto. Concentrémonos solo en nuestra galaxia. No se pueden contar cuántas estrellas hay en la galaxia, por supuesto, pero hay un estimativo hecho por los astrónomos, por los científicos, entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Empecemos a ser bien pesimistas. Supongamos que solo la galaxia nuestra, la Vía Láctea, tiene 100.000 millones, sea el número más bajo de los que sean, 100.000 millones de estrellas. Dicho de paso, como ustedes saben, estos telescopios que están en órbita han ido descubriendo del año pasado, antepasado, empezó un montón de exoplanetas. O sea, se ha descubierto que prácticamente cada estrella tiene algún sistema de planetas que están orbitando a su alrededor. Pero pongámonos bien pesimistas y pongamos que de estos 100.000 millones de estrellas, solo la milésima parte tiene planetas. Por lo tanto, dividimos por 1000 y los 100.000 millones se nos transforman en 100 millones de estrellas con planetas. Pongámonos otra vez pesimistas y supongamos que de estos 100 millones, solo uno en 1000 tiene vida, cualquier clase de vida. Eso nos queda 0,1 millones, o sea, 100.000 estrellas con planetas que pueden dar vida. Volvamos a hacer la operación, dividamos por 1000 y nos quedan 100.000 planetas con vida. Y vida inteligente, que ya es una forma, una variante más específica de la vida en general. Supongamos que uno en 1000 de estos 100.000 planetas tiene vida inteligente. Eso nos deja 100 planetas con vida inteligente y por lo tanto 100 probables civilizaciones de distinto grado. No necesariamente todas son como las de las películas de ciencia ficción que llegan en unas naves espaciales gigantescas. Podemos suponer que muchas de estas vidas inteligentes están en una etapa atrasada. Tenemos además un tema con los tiempos. No necesariamente están todas las civilizaciones que puedan existir coincidiendo en el mismo momento, si es que tiene sentido hablar del mismo momento cuando se trata de estas distancias. Ahí entra a funcionar la relatividad. El hecho es que han existido, existen o van a existir en nuestra galaxia, por lo menos, haciendo este descuento brutal, 100. De hecho, si ustedes ven en Google y estudian este tema, los científicos son bastante más optimistas que yo y hablan de 10.000 civilizaciones. Pero yo me puse al extremo. Entonces, hacerse la pregunta, ¿estaremos solos en el universo? Francamente, una tontería. En nuestra propia galaxia pueden haber, yo estoy seguro de eso, y cualquier persona que haga esta aritmética elemental se tiene que dar cuenta que en esta inmensidad tienen que haber muchos planetas con vida y muchos de esos planetas con vida tienen vida inteligente y han desarrollado algún tipo de organización, llamémosla civilización. Y algunas de esas civilizaciones pueden estar más o menos coincidiendo con nosotros, aunque ese es un concepto que no corresponde, y podrían estar efectivamente entrando en algún tipo de contacto hace mucho tiempo, ahora o quizás en un futuro próximo. Eso ya es otra materia. Es más, si ustedes examinan los muchos sitios que ya hay en YouTube y en Internet donde se estudia científicamente este tema, obviamente que también hay un montón de sitios que son una soberana idiotez, ¿no es cierto?, que no valen nada, como en todo orden de cosas. Recuerden ustedes que hay en este momento un grupo de gente que tiene distintas apariciones en Internet que plantean de que la Tierra es plana. Hay de todo. Pero por supuesto uno desgrana, separa el trigo de la paja y llega a los sitios serios, sitios que están recibiendo información entregada por el Pentágono. Hay un señor Elizondo, que recién se supo el año pasado, que estuvo trabajando en un proyecto que nadie sabía que existía, con un presupuesto que era de 20 o 30 millones de dólares para investigar estos asuntos. El señor Elizondo después se salió de ese programa por razones que no recuerdo en este momento. Parece que no estaba de acuerdo con el secretismo que invade estos asuntos. Pero aún así no lo exiliaron, no lo convirtieron en un leproso, sino que le están entregando por gotas, como quien dice, como si fuera
hubiera una intención de preparar a la humanidad para, una revelación, le están entregando por gota material. Y uno de esos materiales salió, debe haber sido a finales del año pasado, o principios de este, en varios canales de televisión norteamericana, me acuerdo de la Fox, pero debe haber estado en CNN también, en NBC, qué sé yo. Un video tomado por pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana hace bastantes años, ya unos 8 años. Pilotos que pertenecían a un portaaviones que estaba en ejercicio cerca de las costas de San Diego, en el Pacífico, el portaaviones y sus barcos de apoyo, ¿no es cierto? Una fuerza de tarea que llaman ellos. Y por muchos días ellos estaban registrando por radar que habían objetos que estaban como unos 10 o 15 kilómetros de distancia, inmóviles. No eran objetos entonces naturales, un objeto que pasa por el cielo, por ejemplo un aerolito va en caída libre, no se queda detenido, tampoco eran aviones, los aviones tampoco se pueden quedar detenidos, tampoco eran helicópteros, usted no ve un helicóptero a 10 kilómetros de distancia, con radar sí, pero la huella del helicóptero es clara, no eran helicópteros. Finalmente el capitán, el almirante a cargo de la Fuerza Tarea mandó 2 F-18 a investigar de cerca este asunto, y lo que mostró Elizondo y que pareció para estupor y asombro de Tucker Carlson, que estaba haciendo este reportaje con este piloto, lo que apareció en pantalla es lo que registraron las cámaras de estos aviones, y ahí se ve notoriamente un objeto artificial que hace maniobras que son, desde el punto de vista aerodinámico, o sea, de las leyes que gobiernan el comportamiento de una nave aérea nuestra, terrestre, imposibles. Ningún objeto volador, avión o helicóptero puede hacer movimientos de este tipo, aceleraciones de 0 a miles de kilómetros por hora instantáneamente, cambios en 90 grados de dirección, esas son cosas imposibles. Desde luego no las puede hacer un aerolito no cambia de dirección, no se detiene, cae, ¿no es cierto? Tampoco eran misiles, los misiles tienen una determinada dirección, no cambian así de rumbo, eso es imposible, desde el punto de vista de la física es imposible. Y vienen más, en enero de este año, por lo que me han soplado, van a darse otros elementos que también está entregando el Pentágono por gotario, pero esta vez son todavía, dice Elizondo, más espectaculares. O sea, tenemos aquí una situación que está lejos de ser simplemente una fantasía de gente, a la forma como lo explican todas estas cosas los psicólogos. Para los psicólogos nada es objetivo ni real, siempre es por un trauma que uno tiene. Entonces, explican esto porque hay gente que quiere buscar un salvador que venga a otro mundo, o porque la gente se quiere identificar, o porque la gente la pasa chancho yendo en la noche a un desierto con unas niñas más o menos con binoculares supuestamente a mirar a los extraterrestres, pero en el fondo mirando las minas. Bueno, todo eso, esas son el tipo de explicaciones que ustedes van a ver siempre de los llamados debunkers, que son personas que supuestamente vienen de la academia, son gente que se la saben todas, y todos los que han visto estas cosas, todos los que han fotografiado, todos los que han filmado, todos los que han registrado en el radar, todos los pilotos de aviones que han visto, incluyendo estos pilotos de los F-18, todos son unos idiotas. Todos son personas que tienen un problema mental y que andan buscando un salvador, una especie de Jesucristo con escafandra o algo así. El tema es real. De hecho, ha estado siendo estudiado no solamente por Elizondo y esta organización, que seguramente sigue funcionando, sino que desde mucho tiempo antes, Esto partió a finales de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay documentos de Winston Churchill, estos documentos que están guardados en bodegas secretas, y finalmente pasa un tiempo y ya se hacen públicas, donde pide que por favor le digan la firme los jerarcas de la Fuerza Aérea de la RAF en esa época, la Royal Air Force. Es un tema real, es un tema que ha sido encubierto de la manera más grosera, porque en 1961-62 la Fuerza Aérea de Estados Unidos encargó un estudio a un grupo de sociólogos de una universidad importante de Estados Unidos, preguntándoles qué pasaría si se revelara esto abiertamente, si se revelara que existe una inteligencia con una tecnología muy superior. Y en el informe, que ustedes lo pueden encontrar, porque también es uno de estos documentos ya desclasificados, en el informe se dice taxativamente: pasaría lo que le pasó a los aztecas cuando llegaron los españoles, un derrumbe inmediato de su civilización ante un poder tan superior. Sería el caos, sería el motín, el orden social se derrumbaría en todas partes, no se podría controlar ninguna cosa, así que simplemente esto no se puede hacer público.
Y así ha sido hasta el día de hoy. Y hay políticas específicas que también han aparecido estos documentos, porque tarde o temprano las cosas salen a la luz, donde de frentón, en un documento de contrainteligencia ahí tiene un nombre especial esta clase de inteligencia que tiene como objetivo no descubrir lo que está ocurriendo, sino que engañar, de cómo desacreditar a los testigos, de cómo ponerlos en ridículo, de cómo convertir todo en una chacota, para que así, cada vez que un hombre de la televisión, ustedes lo deben haber visto un millón de veces, aparece en algún programa de noticias diciendo que un fulano tuvo un avistamiento, inmediatamente sacan una sonrisa como diciendo, mire, otro idiota más, nosotros en cambio somos los inteligentes que sabemos que todo esto son puras tonteras. No son puras tonteras, y a los que les interese esto, que se sacan el prejuicio de que esto es una cosa de adolescente o una cosa de gente que está buscando la salvación, yo les digo que hay muchísimo material en internet que ustedes lo pueden encontrar. En YouTube especialmente hay mucho. Y ahí están los videos. ¿Sí? Todos los días, todos los santos días, en alguna parte del mundo y a veces en muchas partes al mismo tiempo, se suben a YouTube videos tomados por todo el mundo que hoy en día anda, como antes no ocurría, con una cámara en el bolsillo, la cámara de su teléfono, más bien dicho, su computador de bolsillo, el iPhone. Así que la cantidad de material que llega y que notoriamente se trata de objetos que no son naturales, que no son aviones, que no son helicópteros, que no son pájaros, que no es el planeta Venus que va pasando, una de las explicaciones clásicas de lo de Bunker era, no, si era el planeta Venus. No, pues si lo vimos acá, no, si que era el planeta Venus. Es un tema muy interesante, yo no sé si lo seguiré tocando o no, depende de ustedes, si les parece entretenido, háganmelo saber con mail. Hay un chileno que a propósito de mi audio me mandó unas fotografías que tomó de un objeto saliendo del mar. Se ve la estela que deja en el aire porque la conmoción de la velocidad produce que el aire se condense. Y se ve una estela así y luego así. Otra vez una geometría imposible para un artefacto terrestre. Háganmelo saber con mail qué les parece esto, si ustedes creen que esto es efectivo o no. Yo insisto en un punto que dice en el audio. Esto no es un tema de creer o no creer. Es un tema de ver las pruebas que existen y hacer un juicio de si son suficientes o no. Si les parecen suficientes, no es un tema de creencia. Si les parecen insuficientes, tampoco es un tema de no creer. Es tan simple como eso. Y esto sería todo. Espero que no se repita tener que grabar un video de noche. Como les digo, estábamos en mantención. Y que tengan un muy buen día.